Hola amigos míos, seas bienvenidos por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las causas que han conllevado a que la ciudad de Valencia sea considerada por la comunidad más grande de expatriados del mundo como la mejor ciudad para vivir. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber cuáles han sido los motivos de por qué tantas personas han elegido esta ciudad, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú mejor que nadie sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de La Latina TV o TV, como la quieras pronunciar. Y ya este canal cuenta con más de 40.700 suscriptores y 379 videos grabados a la fecha de grabación de este video. Y ustedes saben que ya yo he tenido la oportunidad en otras ocasiones de reaccionar a numerosos de sus videos. Ejemplo, en este canal descubrí que en la ciudad de Barcelona, creo que en el centro, existe un bar que todo te lo venden por €1. Eso lo descubrí en este canal. Es algo realmente increíble. No es un bar que, vamos a decirlo de cierta manera, te van a servir todo XL o 5 estrellas, pero sí se puede comer unas buenas tapas, un almuerzo o una merienda en este lugar. También he conocido la ciudad de Zaragoza a través de este canal y así puedo decirle que he conocido numerosas ciudades de España. Pero ellos también, cuando tienen un chance de vez en cuando, digo ellos porque ellos creo que son un grupo de amigos los que graban en este canal, cuando tienen el chance viajan a otros países de Europa y quizás vamos a decir de Asia o de otros continentes, siempre que ellos se lo puedan permitir. Ejemplo, hay videos aquí en Roma, o sea, han grabado varios videos en el país de Italia. Las mejores pizzas, comidas callejeras en Viena, el mejor desayuno que te vas a poder comer en Roma. Si seguimos bajando, han ido a Croacia, comidas de Croacia, todo sobre la, a ver qué dice aquí, Bratislava, o sea, qué sé yo de qué es esto. Y me parece que, sí, y el video al cual estaremos reaccionando hoy es este de aquí, la mejor ciudad del mundo para vivir según los inmigrantes. Un video grabado hace 9 meses y ya cuenta con más de 13.000 visitas. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, que yo en lo personal te recomiendo que vayas y los veas porque todos están buenísimos, llenos de curiosidades, de viajes, de comida y de muchos datos interesantes. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. José María llegó. Hola desde Valencia, España. Oigan, si hay algo que me gusta de este canal es la presentación que tienen. Y ahí dicen sus nombres, me parece, si no me equivoco. Del 1 al 10, entre su presentación y la mía, ¿cuál es la mejor para ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Una fantástica ciudad, estamos en un lugar muy característico, pero no vamos a hablar de lugares, sino de cómo es la vida aquí, con detalle, con precisión, con entretenimiento. ¿Y cómo ves el vídeo? ¿Cómo se presenta? Pues vamos a decir nuestra opinión de Valencia y por qué recientemente Valencia se ha considerado la mejor ciudad del mundo para vivir. Like preventivo, porque la info que vamos a dar es espectacular y lo más importante, ¿dónde estamos? Estamos en el canal de La Latina TV. TV. El canal de La Latina, porque Valencia es la mejor ciudad del mundo. Vamos. Creo que también Valencia está considerada como la ciudad de las artes y la ciencia. Desde la fantástica Plaza de la Reina, donde la gente pasea y disfruta, nos vas a comentar cosas. Dinos. El clima, es decir, Valencia tiene más de 300 días de sol al año. En Europa solo directamente, Europa lo que es Pirineos para arriba, exceptuando pues Chipre, Grecia, Italia, el sur de Italia, es algo impensable. O sea, es algo impensable. Nosotros donde vivimos, tú perfectamente puedes estar 15 días sin ver el sol. Aquí tienes sol. En
En serio, que 15 días sin ver el sol. O sea, tú te refieres a que está nublado o nubes tapando completamente el cielo. Pero no es que sea de noche. Y luego ya, bueno, sol y la temperatura. Estamos a final de marzo y es que tenemos 24 grados. Final de marzo, repetimos, final de marzo. Mira cómo brilla la parte interna del antebrazo. A ver, muestra la parte interna del antebrazo, mira. Pero vinimos nosotros en Navidades aquí a Valencia a pasar un día y es que hacía 19-20 grados. Un turista, un europeo que quiere tanto venir aquí como de vacaciones como a vivir, busca esto. Es decir, esto. Lo que vemos ahora, esta toma, que mi cara brilla, mi piel brilla, que además todo esto es claro, que se ve, es que busca esto. Es algo que nosotros lo tenemos de oficio, que en España, más concretamente aquí en Valencia, es como aún más exagerado, pero es que buscan esto. Esto es lo que buscan los turistas, los europeos principalmente. Esto que veis aquí, esta temperatura, poder estar en la calle, ir de manga corta, ir en pantalón corto, ir en chancletas, aunque sea diciembre, y tú como valenciano, como del resto de España dices, pero ¿por qué va así? Buscan esto es lo que buscan. Yo creo, por esa parte, que la ciudad de Valencia es una ciudad privilegiada en todo el país de España, porque fíjense lo que él está diciendo, en invierno aquí las personas pueden, no es que vamos a decir 100%, pero pueden quizás ir en desmangado o un pullover sencillo. No es como quizás en otras regiones de España que tienen que andar con abrigo, pantalón, botas, 3 o 4 medias puestas por la frialdad. Eso en el caso del invierno. Y en verano las temperaturas no es que suban tanto y quizás sí suban, pero cuentan con la condición de que tienen muchas playas para uno poder refrescarse. ¿Les gusta? Aquí lo que sí debe matar es que como es una ciudad costera, de cierta manera, debe haber mucha humedad por el mar. Y entonces aquí las personas sí sudan. No como en Madrid, que es una ciudad seca y puede haber 40 grados Celsius y tú no soltar ni una gota de sudor. A ellos, a ver, a los españoles también, claro está, nos gusta el calor, el solecito, todo esto. Lo que pasa que, igual que tú has dicho, que tu cara brilla, mi cuello y mi cabeza abrasa. Entonces, todo con moderación. Muchas veces para los españoles esto es calor duro y hay que saber administrarlo. Y es lo que implica, digamos, el sol y temperaturas agradables. Y es que la vida no la haces en el interior de las casas, la vida la haces siempre fuera y con gente. Algo en contraste total con lo que es en Europa, que de octubre a abril, mayo, la vida es en el interior. Y si pueden viajar a España, a Valencia, a Mallorca, a Canarias, a Madrid, a Barcelona, a donde sea, es a buscar esto. Algo que lo tenemos aquí, vamos a decir, gratis, de oficio, de así. A lo que estamos así. Totalmente acostumbrados porque es lo nuestro. Es interesante en la escena, perdona que ahora nos comentas, pero ver cómo pasa la gente por detrás con diferentes vestimentas, algunos más veraniegos, y ahora vamos a ver, ¡hop!, ahí está. Y otra cosa que quiero contar, que me dijeron, no me acuerdo qué profesor, y aquí es una cosa que realmente es donde España tiene que demostrar que es diferente a las demás. Y dijo, el sol es igual en todos los lugares turísticos, es decir, sol tienes en España, tienes en Portugal, tienes en Grecia, tienes en Italia. Y también Egipto, Túnez, Turquía, vaya. Pero lo que tienes que diferenciarte es en el trato, en la calidad de la gente, en la gastronomía, en la forma de ser. Nosotros llevamos aquí 3 días, bueno, aquí en Valencia, y también hemos venido a Madrid, y a ver, el trato hacia, digamos, el resto de las personas, brutal. Fíjense, yo le voy a decir algo porque ya se están yendo y no quiero que se me vaya la idea. Yo cuando estuve en España, hubieron días que las temperaturas eran agradables, vamos a decir 20 grados Celsius, 19, 24, pero para lo que yo estoy acostumbrado, ya esas temperaturas de 19, 18, 20, 23 ya empiezan a ser un poco friolentas para mí, porque estoy acostumbrado a la temperatura aquí del Caribe. No sé si me hago entender. Bueno, en esos días que hubo esas temperaturas, yo salía al sol, tanto en España como en Portugal, salía al sol para a ver si me calentaba. Y yo tenía la idea, fíjense cómo es mi pensamiento, que yo decía que el sol de allá no me iba a quemar. Y no me llegaba a calentar, o sea, sí me llegaba a calentar, pero cuando me venía a dar cuenta, con ese sol, fíjense,
con 24 grados Celsius. Y yo me veía y decía, pero yo lo que me estoy es quemando, me estoy poniendo rojo. Y tenía que ir para la sombra. O sea, no es como yo me imaginaba, que pensaba que porque estaba allá arriba y porque había frialdad, ese sol no me iba a quemar. Perfecto. La gente, camareros, gente local, el trato simplemente es de 10. Mejora la experiencia. De 10. Y decirle que Valencia es una de las ciudades más importantes de España, o desde mi punto de vista, porque siempre se mencionan estas 3 ciudades en España. La capital, Madrid. Después dicen que la segunda ciudad más importante es Barcelona. Y después viene Valencia. Fíjense cómo es. Después viene Málaga y después empiezan a las distribuciones. Pero estas son las ciudades más importantes de este país. Fíjense, Valencia está en la 3ª posición. Y si nos ponemos a investigar y a averiguar, yo creo que ascendería quizás a la 2ª o destronaría a Madrid. Puente de las Flores, este lugar, bueno, simplemente impresionantemente bonito. Y bello. Yo cambiaría la palabra bonito por bello. Cuéntame una cosa que a mucha gente le va a llamar la atención. La resumiré de primeras con una frase totalmente tajante. Valencia es la mejor ciudad del mundo para vivir. No es que lo diga yo, de hecho yo ni soy de Valencia ni vivo en Valencia, pero esto lo afirma Internations, que Internations es la mayor comunidad de expatriados. Han hecho una lista para determinar cuál es la mejor ciudad del mundo en la que tú puedes vivir sin que sea tu lugar de nacimiento, vivir y trabajar y ser feliz. Y Valencia es la que ha ganado. Así. Así. Por lo tanto no es una opinión mía en plan a la ligera. Votación No. nacional y internacional y objetiva. Claro, estamos hablando del mundo, no de España, ¿eh? Del mundo. Entonces es algo para tener en cuenta. Por supuesto que sí. Las cositas que más se han destacado dentro de Valencia es el transporte y lo asequible que es, que eso está muy bien. Las posibilidades de hacer deporte y actividades físicas, que de hecho estando aquí en el Jardín del Turia lo comprendemos perfectamente. Vemos ahí a esa chica que está paseando su perro, un husky, que con el calor que hace no sé si es la mejor de las ideas tener un husky en Valencia, pero bueno. Y también por la seguridad. Valencia es, como hemos dicho, la primera ciudad en la lista general, pero también la primera en calidad de vida, una de las categorías posiblemente las más importantes. Yo no me puedo creer que esta ciudad tenga mejor calidad de vida que otras ciudades de España. Oigan, es increíble. Y para colmo, también tienes la seguridad. O sea, que es una ciudad tranquila donde quizás, no vamos a decir que no existen criminalidad, robos, hurtos, qué sé yo, pero los niveles en esta ciudad son por el subsuelo, diría yo. La calidad de vida de Valencia es la mejor para en este caso, ya que el análisis es con expatriado del mundo, la mejor. Pues realmente desde este puente creo que puente único a nivel internacional. Valencia, como dices, sí. La mejor. La número 1. Puente único que además Valencia hace el esfuerzo de mantenerlo, porque imagínense con la longitud que tiene este puente, mantener estas flores que están en ambos lados, en ambas direcciones del puente. Aquí tenemos un lado y al otro lado otro. Pero lo que digo, Valencia solo se pueden encontrar cosas positivas a la Mis respetos para el jardinero que logra esta belleza. hora de vivir y por eso ha ganado. Yo he hablado un poco desde el punto de vista objetivo, gracias al gran estudio de Internations, pero bueno, vamos al factor subjetivo. Voy a comprobar el audio. Correcto, está todo bien. Vale, tú has dicho lo que votó la gente y yo te voy a decir el por qué. ¿Por qué la gente piensa que realmente Valencia es la mejor ciudad del mundo y los principales motivos? A ver, lo primero de todo, resumiendo, Valencia tiene todo lo que busca una persona cuando quiere buscar un nuevo lugar para vivir. Ya está, lo tiene todo. Y tú dirás, ¿y qué es ese todo? Buen clima, trabajo, ciudad económica, ciudad amigable con la persona de fuera, playas, el estilo de vida, lo tiene todo. Transporte, la salud. Ya está, todo. Y ahora vamos a matizar. Hemos preguntado
hace escasamente una hora que hemos ido a comer unas empanadas argentinas y la chica que estaba vendiendo las empanadas pues es de Denver, Colorado, Estados Unidos. Y tenía un acento de Estados Unidos. Era evidente que no era ni española, ni Sí, valenciana, ni... Bueno, vamos, que sabíamos que era americana cuando ha abierto la boca y eso que hablaba un español muy, muy, muy bueno. Y le he dicho, oye, disculpa, ¿por qué vives en Valencia? Y dice, a ver, he vivido en otras ciudades del mundo, de Europa, pero es que Valencia es la mejor. Y le digo yo, bueno, sí, eso más o menos lo sé, pero ¿cuál es el motivo de que sea la mejor? Y dice, principalmente el clima y la calidez de la gente. Ha destacado esas dos No, tienen dos. Fíjense qué dos factores eligió esta estadounidense. cosas. El primero ha sido bastante corto y bastante evidente, no ha tenido que desarrollar su punto porque lo comprendemos. Y el segundo sí que lo ha explicado bastante más a fondo, tú nos dirás. Y ha dicho, llevo aquí 5 meses y me siento como una persona más. Y no es que ella se sienta, dice, es que las personas de aquí me hacen sentirme como una persona de aquí. Dice, en mi barrio donde voy, la gente me saluda, me invitan a sentarme en las terrazas, las yayas, como ella denomina, a lo que son las abuelas, pues le saludan, le invitan a echarse un cafecito con él en las terrazas, a contarle cosas, le cuentan los problemas, y es que eso es algo que, como decimos muchas veces en todos los vídeos, solo lo vemos en España. Fíjense, le voy a comentar algo respecto a esto. Yo en lo personal no tengo ninguna queja con ningún español que yo he podido conocer a lo largo del tiempo que tengo haciendo video reacciones. Porque para mí todos son, como dirían ustedes, unas personas muy majas o tremendos troncos de personas. Fíjense cuál es la opinión que yo tengo con respecto a todos los españoles que he podido conocer. No ves ese grado de integración fuera de España. Es que no se ve. Venderán la moto de que hay países más abiertos, más no sé qué. Yo sinceramente llevo... Yo creo que como España o como españoles no hay nadie en el mundo. Casi 14 años fuera de España, en diferentes países, y el grado de integración de un extranjero o como el extranjero se siente aquí, en España y más concretamente, pues estamos hablando de Valencia, perdóname, pero yo es que no lo he visto. Yo no sé si tú lo has visto, pero... Incluso yo te subiría el listón, y es que no solo extranjeros que vivan en... Vamos a usar el caso de Viena, por ejemplo, ¿vale? Que nos gusta mal meter un poco contra Viena a veces. No solo extranjeros que vivan en Viena... Todo ok el audio. Sigue bien con el audio. Sino también los propios del país, de otras partes del país, cuando van a la capital, no consiguen adaptarse tanto como los extranjeros se consiguen adaptar en una ciudad española. Sí, sí. Entonces, ella ha destacado eso, que la gente te trata como una persona de aquí, aunque tú seas pues de Estados Unidos, de América, de otros países de Europa, de África, de lo que sea. La gente te trata como una persona de aquí. Otro caso, otra persona... Ha sido muy buen ejemplo el caso de la chica de Denver, Colorado, Estados Unidos. También hay que pensar que Valencia, digamos, gracias, aunque no es gracias, pero a causa de la pandemia, pues mucha gente que ahora teletrabaja de Europa, pues puede teletrabajar desde cualquier país del mundo. Y descubrieron, principalmente, se hizo muy popular en círculos de extranjeros, Valencia. Si uno viene aquí, vive aquí, teletrabaja y dice, oye, que aquí se está muy bien. Se lo dice a sus amigos y cada vez más y más y más gente llega. Y Pero que para hacer teletrabajo, yo diría que hay que ser como autónomo. Esa sería la palabra. Bien, suele ser la ciudad que principalmente un extranjero europeo igual piensa cuando en España para vivir es Barcelona, porque Barcelona es como la que más fama tiene, la más popular, la que más conocen. Como yo estoy viendo este video, yo preferiría muchísimo esta ciudad. Es más, me atrevería a, si algún día el destino lo quiere así, sin que nadie se lastime, pero si algún día, como estoy viendo este video, se me permite, se me da la oportunidad de vivir en este país, yo me iría para esta ciudad. Te ha vendido muy bien. Playas, clima, gastronomía, transporte, salud, seguridad. Vaya, ¿qué le puede faltar a esta ciudad? En círculos europeos, sí. Ya que le caiga un poquito de nieve para las personas amantes del frío.
como un destino tanto vacacional como para vivir dentro de España muy atractivo. Pero Barcelona, el problema que puede tener es que igual después de 2 años como que se cansan ya de vivir. Saturación, Sí. ya la novedad se ha pasado. Bueno, siempre hay cosas que conocer en la inmensa Barcelona, claro, pero Sí. ya empiezan a salir las cosas feas, negativas. Entonces, como que ya que están en España, no nos vamos a ir a otro país y buscan otras ciudades. Y mucha gente, pues la siguiente ciudad es Valencia. Y cuando llegan aquí y ven, sobre todo, el estilo de vida, simplemente se enamoran de esta ciudad. Y yo, después de estar 3 días, comprendo. Comprendo por qué un europeo o de otra parte del mundo dice, esta es la mejor ciudad de España, del mundo, para vivir. Es el turno de tocar uno de los temas que más afecta a la gente muchas veces. La gastronomía. Decir que aquí en Valencia es una auténtica locura cómo se come. Y quieras que no, es el origen, es la cuna del plato español más conocido mundialmente, La paella. que es la paella valenciana, que es de aquí, de Valencia. Como no podía ser de otra manera. Decir que, a ver, la gastronomía española, después de haber viajado por Europa, yo no sé otros continentes, pero de Europa, sin lugar a dudas, es la mejor. Porque la variedad, la calidad que tiene, es que no existe. Fíjense, y yo pensaba que este era un plato sencillo y fácil de hacer, pero tienen sus trucos y sus dificultades. Fíjense, hace como 2 días, si mal no recuerdo, estuve reaccionando a un bar que hay en Corea del Sur, que unos españoles viajaron allá y lo fueron a probar. Y en ese bar surcoreano hacían paella, era una de las cosas que te daban a ofertar. Pero esa paella, desde que tú la veías, daba lástima. Fíjate que ellos mismos hablaban de ese tema. Si un español ve esa paella, le van a dar deseo de llorar. Y si son aquí de esta ciudad, vaya, le da un infarto ahí mismo. Y ellos comentaban que incluso en la misma España, o sea, en el mismo país de España, era súper complicado realizar este plato porque parece, pero no es fácil de hacerlo. Y otra cosa importante de la gastronomía española es que, como he dicho, la variedad. Tenemos 17 comunidades autónomas con una gastronomía tanto propia Y como 2 común. ciudades autónomas. Bueno, y 2 ciudades autónomas. Pero es que lo que hay aquí en Valencia, la horchata, una jodida maravilla. La paella, sin palabras. Y arroces en general, la Eso, los paella, pero arroces. bueno, el mundo del arroz. Pescado, marisco, es la huerta, las naranjas. Es que, a ver, la calidad como se come aquí en Valencia, te tengo que decir, no me voy a mojar y voy a decir que es la mejor ciudad, pero de las mejores de España, sin lugar a dudas. Aparte, lo que nos está sorprendiendo es los precios. Es que para nada es que sea caro, porque ya tanto a nivel nacional, pero como si te vas tú por Europa, lo que nos sorprende es la cantidad y la calidad y lo que nos dan por el precio que nos dan. El otro día, cenando. Entonces, Valencia también es considerada una ciudad asequible a la hora de comprar los productos o los alimentos que uno va a consumir. En una de las hamburguesas mejor consideradas de España, el precio de la hamburguesa costaba más barata que una hamburguesa normal de nuestra ciudad. Lo cual fue un poco frustrante porque piensas, vaya, yo estoy ahora aquí, pero en breves estaré en Bratislava donde vivo y me Bratislava. Primera vez que oigo ese lugar. enfrentaré a los precios mayores por productos peores. El almuerzo valenciano, la paella, en general un café, es que no me parece para nada caro comparado pues con otras partes de Europa. O sea, precio bien y la calidad es simplemente brutal. Y además, como lo estamos comentando, Valencia tiene como una gastronomía con esencia, es decir, tiene su cremaet propio ahí. Tiene su plato, la paella, sus hábitos, como decir, tiene su propia esencia. Que también en España lo que suele pasar es que cuando te dicen, dime un plato típico a nivel de España, y dices, sí, paella. Pero es que yo, en Zaragoza, tenemos una cosa... Y si te dicen un baile, entonces te dicen, ¿cómo es que se llama este? El que es de Andalucía.
Mira, ahora iba a decir eso y se me olvidó. En otro lugar tenemos otra, y es que eso, la variedad que hay en España es El flamenco, ya me acordé. Oigan, es que de momento voy a decir la cosa y ¡puf! Se me van de la mente. simplemente brutal, pero es que la esencia propia que hay aquí en Valencia es increíble. Es el problema, lo que has dicho, que el plato español por excelencia, sí, se suele decir internacionalmente la paella, pero nos gana la batalla gastronómica a Italia porque en el subconsciente de la gente es, oh sí, Italia, pizza y pasta, diferentes tipos, pero es una maravilla. Claro, como Italia Y tiene... España no tiene una punta de lanza con la que decir esto somos nosotros. El problema de España es que tiene, si quieres, es una punta de la... Sí la tiene. Lo que pasa es que son discretos. No se están vangloriando. No, esa palabra no me sale. No están diciendo por ahí, no, que yo tengo el mejor plato. Ellos son discretos. Ellos dejan que el público o los clientes sean los que opinen. No el país que se está dando el pecho de decir que yo tengo las pizzas y no sé qué más. que sería la paella, mundialmente conocida, pero el problema que hay que hacerla cuesta tiempo y muchas veces gente que conocemos, Anda, acércate que está la gente que chavalada conocemos ahí. en Europa, un europeo no está ella está acostumbrado a ir a un bar, un restaurante, pedir y a los 10 minutos le pongan el plato. Y una paella necesitas, si quieres que te la hagan bien, llamar previamente, que te la preparen, o si vas tú, el camarero te va a decir, va a tardar 30, 40 minutos, lo que sea. Y También te comes, es parte del ritual. sí, sí, una auténtica paella. Y el problema que pasa con la pizza, que la pizza es pum, ya la tienes en un momento. Y luego aparte Italia tiene realmente pasta y pizza y ya está. Sí, tiene más platos, pero como que focalizan todo eso y España tiene tanta cantidad de platos que en el fondo ninguno, es decir, destaca la paella, pero es que tienes y tienes y tienes. Pero es que a ver, en Valencia tú ves la cuna de la paella, la cuna de la horchata, los fartón, esa maravilla, los fartón de... ¿Y este pan? Para comer con la horchata, tienes la fideuà, una como similar que la paella con fideos, otra auténtica maravilla, la cantidad de las naranjas de Valencia, Es que el producto de La huerta de Valencia, es algo bárbaro. pescado, marisco. Oigan, ya no sigan diciendo más cosas. Valencia tiene de todo en su gastronomía. Como he dicho, ya para resumir, bueno, estamos en el mercado central. Sí, sí, aquí podemos certificar que el producto es de primerísima calidad y a buen precio. El mercado de comida más grande de Europa. Es así, ¿no? Así es, Sí, es sí, el de mercado comida fresca. No. También. más grande de Europa. Entonces esto debe tener este mercado fácilmente como 1 kilómetro de largo. Bueno, Flipante. de productos frescos, De más pro- grande de Europa. Sí, Pero sí. flipante, 8.000 metros cuadrados, una auténtica locura. Y decir que, a ver, como te he dicho, no me quiero mojar, porque si digo que la de Valencia es la mejor gastronomía dentro de España, Es que Galicia te va a decir, Me van a "Oye, te has atacar". olvidado de mí, Asturias te va a decir, te has olvidado de mí, porque son otras Pero gastronomías. yo con tengo que mucha decir esencia. que como se come aquí, Si ellos no se atreven, yo lo voy a decir. A pesar de que no lo he probado. La Valencia Caraja. ¿Oíste? en pocos lugares del mundo se come tan bien, tan económico, con una calidad y una cantidad increíble. Bueno, y ahora tenemos que hablar de los dos idiomas que se hablan aquí en Valencia, el valenciano y el castellano. Del tema idiomático, yo te lo comento, te comento cómo está la cosa, qué impresiones he tenido y experiencias, anécdotas de algún amigo conocido que tenemos. Oficialidad de los dos idiomas, español, castellano e idioma valenciano. Los dos son oficiales, por lo tanto, a la hora de comunicar, de hacer todos los trámites de lo que tengas que hacer con la administración pública, los dos idiomas son bienvenidos, cada uno, por supuesto, a su gusto. En el tema de las calles, pues mira, justo nos hemos parado en este punto porque hay un doble letrero en esta calle. A mi izquierda está calle dels Llofrens, que aunque dels Llofrens pues es el término de la calle, en este caso es netamente valenciano, pero el término calle está en castellano. Y Carrer dels Llofrens, que en este caso el término calle está en valenciano, carrer. No hay ningún tipo de problema. Lo que he dicho, oficialidad se utiliza a la hora de tratar con la administración. En el tema de la rotulación de negocios es posiblemente lo que más diferencia a la Comunidad Valenciana y a Valencia como ciudad de Cataluña. Y es que aquí no hay una obligatoriedad de rotular en valenciano.
en el idioma oficial regional, sino que el negocio decide cómo hacerlo. O, si me permites, el nombre calle en Barcelona o en Cataluña es muy difícil porque todas las placas están exclusivamente en catalán. No lo vas a encontrar, no sé si hay algún... Antiguas, hay antiguas, las antiguas cierto, sí que cierto, hay. estuvimos mirando en el centro que había antiguas de otras remesas de plaquitas. Yo al frente estoy viendo también Plaza de Santa Catalina, plaza en castellano. Es decir, supongo que habrá otra plaquita por ahí que ponga plaza, pues plaza, está todo correcto. En el día a día, la gente en general en la calle en Valencia ciudad habla en castellano, es lo que más escuchas. Mira, fíjense, yo estaba diciendo, porque en la Comunidad Autónoma de Cataluña y sobre todo en Barcelona, quienes en el día a día, como ellos dicen, las personas lo que hablan es catalán. Luego, si yo fuera y yo no hablo el catalán, ellos me cambiarían su manera de hablar en catalán y me hablarían en español. Pero mire, aquí ocurre lo contrario. En el día a día se habla principalmente el idioma castellano. Fíjense, mira aquí esta tabla. El 65.7% de las personas hablan en su día a día el español. Solo el 20%, quizás las personas, las personas de tercera edad o las que son netamente de aquí serían las que hablarían el idioma valenciano. Es decir, prácticamente la totalidad de conversaciones en las que metes el oído son en castellano. Sí que es verdad que alguna vez pues combinan, dicen alguna palabrita en valenciano, pero en general las conversaciones son en castellano. Y habrá en valenciano, sobre todo, yo supongo que es cuando dos amigos, dos personas que se conocen, ya no de Valencia ciudad capital, sino del interior de la Comunidad Valenciana, de otras provincias o de la propia provincia de Valencia, que están más acostumbrados a usar el idioma, cuando están aquí pues continúan hablando. Quiero aportar una anécdota de nuestro buen amigo Tuno, que él es valenciano, de Valencia capital. Desafortunadamente ya no vive aquí, ahora vive en Mallorca, pero él cuando estudió en la universidad quería practicar valenciano, porque aunque él es bilingüe castellano-valenciano, él quería pues usarlo. Le gustan mucho los idiomas romances. Entonces él quería practicarlo y buscaba a los del interior de la Comunidad Valenciana que venían a estudiar a la universidad para practicarlo, tener conversaciones con ellos, cosa que resulta un poco curioso. Lo que quiero decir con esto es que no es en absoluto necesario para una persona de fuera que viene a vivir aquí a Valencia aprender valenciano. Si quiere, pues está muy bien. Por supuesto. Es decir, es enriquecedor, además pues te ayuda más a entender el lugar donde vives, la cultura, etcétera. Exacto, además el esfuerzo que supone no es gigantesco, quiero decir, tú vas absorbiendo vocabulario, vas acostumbrándote al idioma y al final, quieras que no, comprenderlo, lo vas a comprender, hablarlo activamente. Ahora, entre los idiomas cooficiales que tiene España, ¿cuál es el más fácil de aprender? Entre el gallego, el euskera, el catalán, el valenciano, creo que hay uno en Aragón, si mal no me equivoco, si no mal no me recuerdo, y creo que me queda uno. Hay uno en Canarias o en las Islas Canarias, que es uno de un silbado, que es silbando, me quedé loco ahí. Entre toda esa variedad de idiomas cooficiales que hay, ¿cuál es el que más fácil se le hace a uno aprender? No me digan que eso depende de cuánto estudies, de no sé qué. No, yo sé que no todo el mundo es igual aprendiendo y algunos lo cogen rápido y otros lo cogen con más, necesitan sentarse más en la silla para aprender. O sea, sentarse horas largas, como decimos aquí, estudiando para aprender. Pero entre todos ellos, ¿cuál es el más fácil de aprender? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Ya tendría que suponer un poco más de esfuerzo, ¿no? Lo único que yo creo que, comparando con otras comunidades autónomas de España, como que no intentan obligar tanto, que a veces parece que es hasta un poco artificial esa obligación de querer todo, cuando en el día a día no se habla tanto el idioma que igual quieres obligar, que se respeta, que los dos son oficiales, pero... Vamos a dejar pasar al camión de la basura, que quiere pasar, pero continuamos. Porque lo que te quería decir es que en nuestra estancia aquí en Valencia han sido dos los momentos en los que hemos escuchado valenciano. Uno ha sido en una actividad cultural en una plaza, el domingo, que estaba la animadora pues dirigiéndose a la gente en valenciano.
Y la otra ha sido un profesor de instituto que estaba haciendo una excursión con los chavales y les estaba explicando cosas de la plaza del ayuntamiento. El resto de conversaciones en general han sido en castellano. Y te voy a leer y echaré mano a la chuletita para el guión. Aportamos datos. El guión. Lo que recoge, ahí la chuletita, lo que recoge el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado, refiriéndose a España. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del y en idioma valenciano. Yo creo que queda claro, es el ejemplo de convivencia sana, perfecta, que no es fuente de conflictos, de discordias ni de problemas. Entonces, alguien que decida vivir aquí, que no hable valenciano, no es que va a tener tantos problemas como quizás pueden existir en otras comunidades autónomas, de que si no dominas el idioma regional, no vas a poder ejercer el trabajo al cual estás aspirando. Aquí esto en Valencia no ocurre. Realmente a mí me gusta ver, por un lado, que perfectamente pone calle, por otro carrer, una convivencia sana, enriquecedora y realmente, pues perfecto. Un ejemplo. El sonido del mar, la brisita seguro que no, pero nosotros la disfrutamos. El solecico, la sensación es simplemente fantástica. Valencia tiene playa, tiene 20 kilómetros de playa de arena. 20 kilómetros en esa playa. O sea, esto. Ah, no, es que no cabe en la imagen. Estamos en la playa de la Malvarrosa. Una playa que mucha gente la compara con la playa de Miami y te dicen, pues yo sinceramente me quedo con la de Valencia. Tiene tramos de hasta 135 metros de ancho. Es decir, una playa que otra ciudad que tiene playa en España como Barcelona, la Barceloneta, tiene playa, pero no es comparable con la magnitud, la imperialidad que es esta playa, masividad. Es otra liga, es otra liga. Esa es una de las cosas que más yo envidio de las playas de España, que son súper anchas. Oiga, miren cuántos metros de playa tiene esta. Y la otra cosa que envidio, a ver, mi ciudad tiene playa, es que las arenas de mi ciudad son negras, como las que serían de Canarias en algunas zonas, así son las mías. Entonces, y para colmo de piedritas, esta se ve como amarillita, arenas blancas, y seguro que es arenosa. Es decir, la playa de Valencia es increíble. Lo hemos dicho en otros vídeos en general, y es, dime una ciudad en el Mediterráneo que tenga los habitantes que tiene Valencia y que tenga semejante playa. No hay un nombre que dar. No hay. Hay muchas ciudades costeras, pero no tienen playa. Tienen puerto, tienen bahía, tienen una cala, tienen el paseo con rocas, pero playa como esta, Valencia. Ahí está Valencia. Valencia. Impresionante. Vale, ahora es marzo, no es un día que digas me voy a bañar, pero para pasear, correr, o no me puedo imaginar hacer un picnic, pasarte un día en la playa. Lo que tiene que ser esto, junio, julio, agosto y septiembre, la cantidad de gente, turistas, gente tomando el sol, bañándose, tiene que ser increíble, impresionante. Y simplemente por esto a la gente que le gusta la playa, pues como he dicho, en Europa no hay ninguna ciudad que ofrezca una playa de estas dimensiones, de estas características. No lo hay, no la hay. No la hay. Se está muy a gustito aquí. Por añadir un poco de información, decir que acabamos de grabar un videazo. Sí. Un restaurante al lado de la playita, que ha sido una experiencia impresionante. Inolvidable. Y ahora el descanso aquí se agradece. Se está muy a gusto. Y ahora te voy a decir otro dato de Valencia. Te voy a decir una cosa que cuando he leído el dato me he quedado un poco diciendo, joder, no está mal. Hemos sacado Valencia prácticamente... Si es que por algo ha sido elegida una de la mejor ciudad del mundo para vivir. Pero te voy a decir un dato. Según la base de datos de costo de la vida expatistan.com, vivir en Valencia es más barato que hacerlo en el 76% de ciudades de Europa occidental. Si encima Valencia te ofrece lo que te ofrece y te está diciendo que es más barato que el 76% de las ciudades de Europa occidental,
por supuesto, más barato que Madrid, más barato que Barcelona, pues ahora entendemos por qué una persona que llega a España, igual inicialmente va a Madrid, va a Barcelona, o en el caso de Barcelona dice, joder, es que Valencia casi que es mejor y encima más barato. Valencia. Eso, no sé por qué las personas cometen ese error de cierta manera. A ver, yo sé que siempre que emigran quieren irse para las capitales porque quizás de cierta manera o como lo quieran ver, existen más oportunidades en todos los sentidos. Pero lo que no se ponen a pensar y no se percatan es que aquí la vida es completamente un caos de cara y movida. Y entonces también incluso hacer hasta los trámites aquí en estas ciudades, en algunos casos puede ser hasta moroso o puede tardar muchísimo. Sin embargo, hay ciudades que nunca piensan en ellas, fíjense, y son en cierta manera mucho mejor ir para aquí que irse para alguna capital. Y seguro que cuando haces un trámite de cualquier cosa, no sé, estoy hablando quizás sin saber, aquí pueden salir muchísimo más rápidos. Sí, sí. Así que continuamos, pero hay que decir que esta playita impresionante. Aunque posiblemente no tenga nada de especial ni importante, me ha llamado mucho la atención esa gárgola y ahora tú nos vas a contar algo si tienes la decencia Si de es prestar que atención. me has pillado mirando el TikTok de la Latina que no se ve porque hace un solazo que refleja la pantalla y no podemos ver. Solazo valenciano. Pero bueno, los likes, los comentarios, un vicio de cuidado. Te lo dejo por aquí, igual que el Instagram, nos sigues, te suscribes y todos contentos. A ver, Que yo no tengo que volver a decírselos. ahora toca un punto que mucha gente que va a buscar una ciudad, información, hay gente soltera y ya personas que tienen una familia con niños. Valencia es una ciudad perfecta para criar a los niños. Por ejemplo, mira lo que hay detrás de mí. Mira qué pedazo el parque Gulliver, con esta estructura monumento de Gulliver, donde los niños se tiran por el suelo, por el tobogán, escalan, suben, bajan. Es decir, Está bonito. perfecto. Un niño lo disfruta como pocas cosas en la vida. Estamos a final de marzo y tenemos un solazo y una temperatura para estar en la calle perfecto. Y es que en Valencia tú tienes un tiempo, un clima para estar todos los días en la calle y un niño pues puede estar jugando absolutamente todos los días del año en la calle. Tienes... Yo, de cierta manera, estoy considerado como un adulto. Lo que pasa es que soy un adulto joven y para muchos quizás sea un niño. Pero si yo voy a Valencia algún día, ustedes pueden estar seguros que ustedes me están acompañando porque me están enseñando la ciudad, un ejemplo, van a tener que esperar que yo me monte aquí en los columpios y me tire por la canal, como decimos aquí, y corra 3 o 4 veces hasta sudar aquí. Porque esto en mi ciudad y en Cuba no lo tenemos. una cantidad de parques increíble. Cada fin de semana vas a encontrar actividades culturales de ocio para niños. ¿Que aprenda a ir en bicicleta? En el parque de Río Turia, en cualquier parque va a poder. Que aprenda a patinar. Una vez que sepa ya, pues ir en bicicleta, patinar, jugar al fútbol, al baloncesto, a la comba, a la pelota, a lo que sea. Es una ciudad muy amigable. Y en Valencia, y también en cualquier ciudad de España, es normal ver a niños jugando en la calle hasta horas 8, 9, 10, incluso 11 de la noche. Algo que en Europa es impensable, porque igual la persona que ve el vídeo es una persona de Colombia y dice, a ver, estamos buscando dónde vivir. Y dicen España o otros países del resto de Europa. La dinámica de España le va a encantar, le va a encantar. Que sepan una cosa, que si se van a otros países de Europa, de octubre a abril, los niños están prácticamente encerrados en casa. Porque aunque sí que es verdad que en invierno hace frío, culturalmente asocian a que de octubre a abril la gente tiene que estar en interior. Gente, bloqueo estacional. Sí, sí, tanto adulto como niños. Y un niño español, latino, si lo encierras, lo matas. No se desarrolla como queremos que se desarrolle. Se hace mungo.
José María Gallego. Bueno, esto ha sido el videazo de por qué Valencia está considerada y la gente vota y elige como la mejor ciudad del mundo para vivir. La verdad es que yo creo que los puntos han quedado claros, yo creo que ha sido entretenido el vídeo, luego ya entran preferencias, opiniones, experiencias propias, pero nadie negará que Valencia es una ciudadaza para vivir y disfrutar. Confirmación del like preventivo, porque es un videazo. Y dale like, comenta y ya está. Ya está, ahora te toca la responsabilidad de elegir uno de los vídeos que te aparece por aquí para continuar viendo, y si no, pues explora el canal, que tienes otros muchos. Faltar no te van a faltar, hay muchos y muy buenos. Nos vemos en el vídeo que quieras. Adiós. Adiós. Bueno, realmente no sé ni qué decirle de este video. O bueno, sí tengo que decirle, me quedé súper impresionado y enamorado de esta ciudad. Esta es la realidad. ¿Qué manera de tener cosas buenas este lugar, señores? Clima, gastronomía, salud, precios, seguridad, parques, playas. Que es una ciudad que posiblemente tenga incluso hasta más cosas que ninguna otra ciudad de España tenga. Fíjense cómo le estoy hablando. Platos típicos famosos que incluso representan a España internacionalmente. No sé, este video estuvo para mí de cierta manera muy completo. No sé a ustedes qué les pareció, si estuvo bueno o no. Y lo que más me sorprendió, fíjense, ahora me estoy recordando, es el idioma, que no ocurre como en otras comunidades autónomas que te exigen y te obligan a aprenderlo quizás para aplicar en un centro de trabajo o en alguna escuela. Aquí esta comunidad tiene un idioma cooficial, pero tú lo hablas si tú quieres. Y fíjense, si es así, que incluso estando aquí, el 60% de las veces, por lo menos en la zona céntrica, lo que vas a poder escuchar es a las personas hablando el castellano. Ahora, tendrías que retirarte para el interior de la comunidad autónoma, y ahí es donde posiblemente sea que encuentres a personas que te hablen el valenciano. Pero eso me pareció súper sorprendente, de que no te exijan ni te obliguen como tal a tener que hablar este idioma cooficial. Te recuerdo que no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video de reacciones. De no hacerlo así, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido esta ciudad, si realmente es cierto que está considerada para ti, desde tu punto de vista, como la mejor ciudad de España y quizás del mundo para vivir. Y sobre todo, regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa hacer estas 4 simples acciones que son gratis? Si son gratis y te pesan, imagínense el día que te cobren. Estoy embarcado con ustedes en ese momento. Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.